Hola amigos y amigas de Mucha Fácil, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta vez les traigo un par de vídeos, es una lista de reproducción, se las partí en dos, donde vamos a hablar de cuáles son los entregables que yo debo recibir en un proyecto de análisis genómico de un microorganismo. Recuerden que allí vamos a tener datos crudos, información procesada, resultados de control de calidad, de anotación y análisis taxonómicos basados en genoma completo. Entonces, se lo partí en dos vídeos para que no fuera pues como demasiado largo. En la primera parte vamos a hablar más desde lo teórico, voy a explicarles cuáles son los archivos, cómo se llaman, qué información contienen. Y luego en la segunda parte ya va a ser más práctico, vamos a abrir los archivos, vamos a ver los archivos, vamos a estar en la terminal, vamos a trabajar con ellos y voy a mostrarles pues como qué contienen, cuáles puedo abrir en mi computador y algunas recomendaciones pues, para el manejo o la manipulación de estos archivos. Bueno, entonces, cuando vamos por el camino de un análisis genómico de un microorganismo, es muy importante que tengamos presente que debemos recibir unos archivos, hay unos entregables, y digamos, esos entregables van a ser archivos crudos de secuenciamiento, de procesamiento de ensamblaje, pero también los resultados de otros análisis que tienen que ver con el control de calidad y con el análisis taxonómico. Vamos a mirar aquí en detalle qué es eso que yo tengo que esperar, cuáles son esos archivos y cuáles serían esos análisis. Debemos recordar entonces que cuando vamos a hacer un análisis genómico vamos a purificar el DNA de mi microorganismo de interés. Este va a ser fragmentado, listo. Vamos a poner el ejemplo aquí pues de Illumina de lecturas cortas, que es donde hacemos la mayoría de los proyectos. Entonces esos cromosomas van a ser fragmentados, ¿cierto? Aleatoriamente, y se va a secuenciar un número, ¿cierto? Que suele ser de millones de secuencias cortas. Ahí estaría el primer, digamos, producto del proyecto, esas lecturas cortas, esos reads crudos. Esos reads van a ser sometidos a un proceso de control de calidad y luego de ensamblaje. Vamos a utilizar un programa, un ensamblador que nos va a reconstruir el genoma en los fragmentos más largos posibles. Recuerden que esos fragmentos se llaman scaffolds. Entonces yo voy a tener mi genoma completo representado en una lista de scaffolds. No armamos el genoma completo, también lo hemos hablado. Recuerden que esos elementos repetitivos que en esta imagen están representados pues, por las barras violetas. Entonces esos elementos repetitivos van a generar ruido en el momento de la reconstrucción y pues el programa digamos lo que hace es cortar ahí para evitar generarnos moléculas quiméricas o, pues, o relacionar secuencias que naturalmente no eran vecinas en el cromosoma. Entonces yo termino con una lista de scaffold representado pues aquí con estas líneas azules que van a ser de diferentes longitudes, unos más largos, ¿cierto? Otros más cortos. Con las tecnologías que tenemos actuales en bacterias se suelen tener un número reducido de scaffolds. En la mayoría de los proyectos estamos pues por debajo de los 200, incluso en algunos pues por debajo de los 100 scaffolds, dependiendo del contenido repetitivo de la bacteria. Entonces, vamos, hasta aquí, entonces ya sabemos que tenemos unas secuencias crudas y unos scaffolds, listo. Pero la lista es un poco más larga, listo, vamos a mirarla. Entonces yo qué espero, siguiendo pues el camino de este análisis genómico de mi microorganismo de interés. Entonces, unos reads crudos, listos. Estos vienen en un formato llamado formato FASTQ, que van a ser unos archivos muy grandes. Estos vienen comprimidos para ocupar menos espacio y hacer más fácil pues, el movimiento de esta información por internet en un formato que se llama GZ, un programa que se llama GANZIP. Este es un compresor muy eficiente. Estos reads debieran ir acompañados pues como de una información mínima, como el número total de bases, el número de reads y el porcentaje de las bases que tienen un índice de calidad Q30. Luego vienen los scaffolds. Los scaffolds son ese producto del ensamblaje. Estos vienen en un formato que se llama formato FASTA, son formato de texto plano. ¿Listo? Vamos a mirar después, al final les voy a mostrar unos ejemplos de los archivos. Debiera venir una tabla, debemos tener una tabla con las estadísticas de mis scaffolds, ¿cierto? Que el scaffold es como el producto del ensamblaje y me habla, es la manera más precisa, de cierta manera, de ver esa calidad de los reads. Si los reads son coherentes, entonces yo logro tener un número reducido de scaffolds que son largos, listo. Entonces y que se están hablando pues el genoma del tamaño que yo espero.
Entonces, en esas estadísticas debo tener el tamaño total que suman las bases de los scaffolds, listo, ahí ya sabemos más o menos cuánto dar cuando son genomas de especies conocidas, el número de scaffolds, el N50 que lo hemos visto en otros vídeos, y también se debe saber cuál es la profundidad media. Recuerden que lo recomendado es trabajar al mínimo con 100x, listo. En estos análisis de ensamblaje uno puede detectar desde los pasos previos si hay contaminación. Eso es bueno, digamos, tener alguna idea de que si el genoma tiene signos de que es un genoma puro, o por el contrario si hay signos de contaminación. Nosotros en el laboratorio tenemos unos algoritmos específicos precisamente para detectar eso. Eso es una de las grandes ventajas de utilizar la genómica, y es que yo puedo detectar la contaminación que no se puede detectar con métodos microbiológicos clásicos. Ya teniendo mi genoma, sabiendo que está puro, yo ya paso a la fase de anotación, ¿cierto? O sea, voy a identificar en esos scaffolds dónde están las regiones que codifican para proteínas. ¿Listo? Entonces voy a tener unos CDS anotados, identificados, las proteínas hipotéticas que derivan de esos CDS. Entonces yo puedo tener archivos complementarios, uno con los CDS, otro con los péptidos hipotéticos, pero también se generan unos archivos de texto que son como unas tablas donde están descritas las coordenadas donde están los diferentes CDS. Entonces es una tabla con unas coordenadas que yo la utilizo de manera complementaria con mis scaffolds. Yo puedo relacionar en cada uno de los scaffolds, en las diferentes coordenadas, cuáles CDS están. Entonces en esa anotación yo tengo esas coordenadas en una tabla, tengo los CDS, una lista de los CDS y los péptidos hipotéticos que salen de ahí. Ya estamos hablando pues de 3 archivos más. Ya teniendo la anotación, yo puedo hacer otro control de calidad muy importante, que es el Genome Completeness. Yo quiero saber si mi genoma quedó completo, y hay unas métricas que podemos aplicar ahí, las hemos hablado pues también en otros vídeos. Esa estadística pues también debiera tenerla. Y finalizando, y sin duda pues uno de los pasos más importantes, es el análisis taxonómico. O sea, yo debo tener un reporte de que primero mi bicho no está contaminado, y luego, si está puro, saber cuál es la asignación taxonómica del grupo taxonómico al que pertenece. Recuerden que aquí podemos ir por el ANI, que es una medida rápida, pues no es la más precisa, pero pues es muy rápida, y yo puedo complementar eso con análisis filogenómico, que es el gold standard. Listo, aquí ya tengo una medida muy precisa de altísima resolución para la identificación de mi microorganismo. La filogenómica es necesaria toda vez que los análisis de ANI me den unos porcentajes inferiores al 98.5%. Yo lo recomiendo en todos los casos, pues, pero si me da por debajo del 98.5, debemos hacerlo para estar seguros de la asignación taxonómica de mi microorganismo. Entonces, con respecto a los entregables, listo. Entonces esperamos los RIS crudos en formato FASTQ. Recuerden que siempre deben ser comprimidos para ocupar menos tamaño. Los programas con los que los analizamos ni siquiera los descomprimen ya. Ese archivo siempre se trabaja comprimido. No les recomiendo que lo descompriman, ¿cierto? Esos son archivos muy grandes que pueden bloquearle la memoria RAM. Ahora, en el ejemplo de los archivos les muestro, pues si yo tengo Mac o tengo Linux, pues una manera de verlos, pero realmente no tiene mucho sentido. Controlar esos archivos se hace con los programas de los ensambladores, otros de estadísticos. Listo, entonces tenemos mis scaffolds en formato FASTA, que es un formato de texto plano. Algunas veces los comprimimos también para que sea más fácil pues compartirlos a través de internet. Debemos tener una tabla con las estadísticas descriptivas de los scaffolds que habíamos hablado anteriormente. Pues eso puede ser, ¿cierto?, un archivo de texto plano, pues, o una tabla pues un poco más elegante en otro programa. Debe venir un archivo de texto plano donde está la anotación, esa cartografía o esas coordenadas de dónde están los diferentes CDS, y que, ¿cierto?, que yo los puedo referenciar a las coordenadas, a cuál scaffold y a cuál coordenada, pues vendrá también, ¿cierto?, en ese archivo formato GFF. Vendrá otro archivo complementario en formato FASTA donde están cada uno de los CDS que se lograron anotar en el genoma, y complementario pues tendremos un archivo de los péptidos hipotéticos derivados de cada uno de esos CDS. Entonces, si miramos, aquí tendríamos 3 archivos FASTA, ¿cierto? Tenemos el de los scaffolds, el de los CDS ya individualizados y el de los péptidos de esas proteínas hipotéticas que estarían codificadas en mi microorganismo. Al final, debo también tener un resultado de un análisis taxonómico, ¿cierto?, que debiera integrar
o algunos análisis anteriores donde yo pueda determinar si efectivamente es un cultivo puro o si por el contrario tengo signos de alguna contaminación. Si digamos el caso fuera este segundo, donde yo sospecho contaminación, ahí se tiene que evaluar si son utilizables o no los datos o si definitivamente hay que repetir el análisis, hay que repetir incluso desde el laboratorio haciendo pues el aislamiento, el reaislamiento del microorganismo. Entonces, este conjunto de archivos, ¿cierto? De resultados en tablas, datos de secuencia cruda en formato FASTQ, o resultados de scaffolds, de CDS y de proteínas en formato FASTA, pues sería lo que yo esperaría para, digamos, tener como ese paquete completo del análisis genómico de mi microorganismo.